Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y vamos a seguir especialmente hablando del gran conflicto. Dios tiene palabra para ti hoy. Tiene palabra. Diría un pastor americano, God has word for you today. So stay tuned. Open your Bible, because it's powerful what God is going to tell us today. In case you would like to be free, there are some areas in our life that we need freedom. But sometimes we see sin is impossible to overcome. For what God gave us His Holy Spirit. For what? Gálatas 5, versículo 16. ¿Cómo se llama la disertación? Derribando fortalezas mentales, cómo ser libres. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne es mi propensión, mi atracción a hacer mal. Son mis deseos, mi inclinación, la inclinación natural del corazón. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Contra el del Espíritu. Y el del Espíritu es... ¿Ven que hay una batalla? ¿Están viendo, sí o no? Es una batalla. Ahora podemos entender a Pablo cuando Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? De esta naturaleza que está en mis miembros, que aunque quiero hacer lo correcto, aunque pienso, siempre termino haciendo otra cosa. ¿Quién me va a librar? Y es un punto desesperante, ¿saben? Es desesperante, especialmente para el remanente, para nosotros como pueblo de Dios, para todos los que queremos obedecer a Dios. Si Pablo no hubiese puesto en 2 de Corintios, pero a Dios gracia, que nos da la victoria sobre todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Podemos tener victoria, sí o no? ¿Hay palabra de parte de Dios para nosotros vencer el pecado, los malos hábitos, sí o no? Amén. Es lo que muestra la palabra de Dios. Ahora bien, todos sabemos que hay un gran conflicto. Yo no vengo a hablar de la gran prueba, del tiempo de prueba, de tribulación. Yo vengo a hablarle ahora mismo de un conflicto de que cuando usted salga de aquí o ahí en su asiento, ya usted está luchando con eso. Yo quiero hablarles de cosas que ustedes viven, que vivimos nosotros, ¿ok? Y de lo que Dios quiere que nosotros podamos derribar. Todo ser humano, escuche bien, todo ser humano libra un conflicto en su mente. El campo de batalla es la mente. Y ese conflicto lo tiene papá, lo tiene mamá, lo tiene el anciano de iglesia, lo tiene el pastor. Todos tenemos este conflicto. Pero es interesante cuando vamos a la palabra de Dios para comprender esto, porque hay una ley natural, una inclinación que nos lleva al pecado, pero hay victoria. Recuerde eso. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Y mire cómo Pablo lo muestra aquí en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Pablo sigue hablando sobre este conflicto y de cómo nosotros podemos derribar cualquier fortaleza mental. Pero vamos allá, por favor. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Dice así: aunque andamos en la carne, aunque andamos, ¿dónde andamos? ¿Qué Pablo está enseñando? La carne es
mi inclinación, mi propensión al mal. En este cuerpo que me conduce a mis miembros, yo sé lo correcto, lo que debo hacer, lo que Dios me dice, pero hay una lucha entre el espíritu y ¿qué? Y mis pasiones. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Me gusta este concepto de Pablo. Militar es hacer guerra. Por eso Pablo, usted va a ver en sus escritos que Pablo, cuando habla de la iglesia, Pablo dice: es un ejército. Yo soy un soldado de Cristo, dice Pablo. No es como un ejército, no es como un soldado. Yo soy eso. Y Pablo está hablando, aunque estoy en este cuerpo inclinado, dice el texto, no militamos, no hacemos guerra según la carne. Vamos a ver, ¿qué es hacer guerra según la carne? Versículo 4. Escuche. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios nos ha dado armas en el conflicto, para que nadie pueda decir: no puedo vencer. Es difícil ser cristiano, es difícil obedecer. Dios nos ha dado armas, que dice el texto, que son poderosas en Dios. Vamos a ver, ¿cuál sería un arma espiritual? Tu vecino está hablando mal de ti, alguien está hablando mal de ti. ¿Cuál es la inclinación natural? Pelear, decirle 2 o 3 verdades en la cara. Ok, mi inclinación natural. Y un arma espiritual es orar, ¿cierto? Si la vecina te está tirando basura en la casa, ¡oh, sí, yo tengo derecho! Y a ver ahora, ¿con qué armas está peleando, hermano? Con la carne. Nosotros no militamos en la carne. El remanente no milita en la carne. Un arma espiritual es orar. Dios nos ha dado armas poderosas para mover el corazón aún del enemigo, si oramos. Poderosas en Dios. Ahora, ¿para qué son esas armas? Preste atención. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta. ¿En qué? En contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y castigar pronto, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta es: ¿qué son fortalezas? Porque el enemigo eso es lo que quiere hacer. ¿O cómo está formada una fortaleza? Pablo nos los dice y lo vamos a estudiar paso a paso. Busqué en el diccionario fortaleza y me dice que fortaleza es un lugar donde algo o alguien opera. ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar donde algo o alguien opera. Si hay un lugar donde Satanás quiere hacer guerra y posesionarse de nosotros, ¿dónde es? En la mente. La batalla en la mente. Ahora, ¿cómo está formada una fortaleza mental? Pablo lo dice. Pensamientos, razonamientos, ideas en la mente, que no se sujetan a lo que Dios dice.
Por eso Pablo está enseñando aquí, Dios nos está diciendo por medio de Pablo, hay fortalezas en tu mente que todavía te tienen como aprisionado y tú necesitas ser libre. Antes que se forme una fortaleza en la mente, esto no sucede de la noche a la mañana, hermano. Las fortalezas mentales no son nada más y nada menos que las mentiras del diablo buscando entrar en tu mente y en tu corazón para que tú no hagas la voluntad de Dios. ¿Ok? Estas son fortalezas. Y están formadas por pensamiento. Una persona que tiene una fortaleza en la mente, esto no ocurre de la noche a la mañana. Hay un ciclo. Es lo que está mostrando Pablo. ¿Cuál es el ciclo? Cuando el enemigo quiere formar o hacer una fortaleza en tu mente, primero viene con un pensamiento. ¿Derribando qué? Todo pensamiento. Viene un pensamiento. ¿Cuántos piensan aquí? Todos pensamos. Todos pensamos aquí. Gloria a Dios. ¿Qué es un pensamiento? Es una palabra no hablada. La sierva de Dios habla de la autosugestión. Usted se sugiere pensamiento. Y cuando el enemigo ve y lo estudia y que usted como pone a alguien cerquita de usted, que le dice, tú no ves cómo tú estás. Tú no ves cómo Dios te tiene. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú te enfermo? Y nos busca argumentos. ¿Ok? Vamos a Mateo. Jesús nos lo enseña en su experiencia. Vamos a Mateo, en el capítulo 4. Vamos a ver cómo inicia este ciclo del pensamiento. Yo siempre les voy a decir que ustedes son más rápidos que yo buscando en la Biblia, ¿ok? Lo que he dicho es que antes del enemigo formar una fortaleza, ¿dónde? En la mente. Pablo nos está enseñando que esto no ocurre de la noche a la mañana. Primeramente hay un ciclo. El primer ciclo es el pensamiento, ¿ok? San Mateo capítulo 4. ¿Cuántos están conmigo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo, dice aquí, por Satanás. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Sintió hambre y se acercó el tentador. ¿Cuándo va a venir el pensamiento? Cuando tú estés en tu punto más débil. Ahora es interesante lo que nos dice aquí. Porque si bien el desierto puede representar donde nosotros nos encontramos con nuestras pruebas más duras y tentaciones. Ese es nuestro desierto. Y allí está Jesús. Al igual nosotros también podemos estar en un desierto. En el desierto es que son las noches oscuras. Solo tú y Dios saben. Pastor, yo no concilio el sueño. Solamente presiento la idea. Parece que Dios se ha olvidado de mí. Parece que hay algo, no sé por qué me pasan tantas cosas. Allá en el desierto, ahí es donde, en ese lugar de prueba y tentación, es donde se pierden mucho. Es donde muchos naufragian en la fe. No pueden sostenerse. 40 días y 40 noches estaba Jesús. Pastor, no puedo dormir. ¿Cuál es tu desierto, hermano? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuántos días tienes sin dormir? Permíteme decirte, estás en un desierto. Y el enemigo quiere sembrarte algo en tu mente y en tu corazón. Pero es interesante, porque dice que Jesús fue conducido al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Conducido al desierto, a la tentación, a la prueba, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, hermano.
No es que Dios provoca, escuche bien, no es que Dios provoca el lugar, esos desiertos de prueba y de tentación. Dios no lo provoca, pero la providencia de Dios permite que tú atravieses esos caminos basado a ciertas decisiones que tú has tomado, que no has tenido a Dios en cuenta. Entonces entra allí en aquel laberinto, pero dice el texto que aún así el Espíritu Santo guiaba a Jesús, aún en sus pruebas, aún en sus tentaciones más duras. El Espíritu Santo estaba con él. Sí, el desierto no es un lugar donde muchos quieren estar, ¿verdad? Días ardientes, yo la hermana mexicana ya, ¿verdad? Días ardientes y sin reposo, hermana. Así está el mundo hoy agitado. Así está el corazón, la mente de los seres humanos. Y está en tela de juicio si creo a Dios o no. Estoy sintiendo que se termina mi salud. No tengo salud. Ay, Dios mío. Estás en un desierto. Perdiste el empleo. Estás en un desierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la clave? Jesús estaba en comunión con Dios. Ese es nuestro ejemplo. Sumiso a la voluntad de Dios, aún en las pruebas, aún en ese lugar, aún allí se sometía a la voluntad de Dios. Dice que estaba ayunando. Es bueno ayunar en los desiertos, ¿sí? En esos lugares de prueba se pueden convertir, es más, se convierten en el lugar más especial para Dios tener un encuentro contigo. Todo lo que la Biblia nos muestra acerca de los desiertos, de los momentos difíciles, aparente gloria han visto los hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor también está contigo. El Espíritu Santo está allí en el desierto. Pero es interesante, dice que al día 40 se acercó el enemigo. Jesús estaba preparado para la tormenta. El enemigo dijo: este está débil. Este está débil. Estaba débil físicamente, pero espiritualmente el enemigo no pensaba eso. Ese hombre estaba en conexión con Dios. Ese hombre estaba seguro. Jesús, nuestro ejemplo, y lo dejó a nosotros. Y dice que cuando vino el tentador a sembrar el pensamiento: si tú eres hijo de Dios. Porque esas son las preguntas del enemigo, ¿saben? ¿Cómo le dijo a Eva? Como exagerar la cosa, como con que Dios dijo. Los con qué del enemigo, Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no tiene trabajo? Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué está enfermo? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué hay tanta discusión en tu matrimonio? Viste, no sirve para nada. Caíste de nuevo. Y si usted no sabe lidiar con el pensamiento, por eso nos hemos hecho dependientes de otros, los seres humanos, de otros seres humanos. Si usted no lidia, si Dios no nos instruye cómo alcanzar victoria, vivimos una vida llena de ansiedad, llena de preocupación, porque nos lidiamos. Si usted no sabe lidiar con eso, va a pasar dos cosas. ¿Cuántas? Usted va a jugar con el pensamiento. Satanás le tiró el pensamiento, se fue, y usted cree que Satanás lo está tribulando y usted está peleando con usted mismo. El pensamiento no se sujeta. Y vamos a ver cómo sujetar esos pensamientos. Pero el enemigo se fue. Viste, no sirve para nada. Caíste en pecado. A ti nadie te valora en esta iglesia. ¿Ves? Nadie te saludó. ¿Ves? Saliste por ahí, nadie te vio. Y usted dice: pero es verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Viste, está presentando una prueba tremendo. ¿Por qué ya no dejar tu esposa ya? ¿Por qué no dejar tu esposo? No se van a entender ya. Te sembró el pensamiento y tú estás jugando con el pensamiento ahora. ¿Será verdad, Señor? Si es que yo discuto tanto, no tiene solución. El enemigo se fue. Ay, hermano, estoy atribulado. No.
el enemigo me tiene a ti. No, el enemigo se fue hace rato. Usted está peleando con lo que se sembró dentro. Y es triste porque el ciclo es que si no lidio con mis pensamientos, esto pasa a ser una mentalidad. Y una mentalidad es un patrón de pensamientos establecidos en la mente. Ya usted no tiene un pensamiento. Usted no tiene un pensamiento de miedo, usted no tiene un pensamiento de falta de fe, usted no tiene un pensamiento de que todo me va a salir mal. Ya usted tiene un castillo allá en el corazón. Pero usted no sabe lidiar con los pensamientos. Los pensamientos van y vienen, vienen y van. Y usted juega con los pensamientos. Y tienes esa mentalidad. Y sabe algo, hermano. Dígame lo que usted pasa pensando la mayor parte del tiempo, y ahí va su vida. Yo no necesito ser brujo, ¿verdad? Desánimo, falta de fe. Usted dice para dónde usted va, hermano. Usted dice para dónde usted va. Y hoy también nosotros corremos ese riesgo de no saber lidiar, pero alabado sea el nombre de Dios, porque Pablo dice, el Señor le ha dado armas a ustedes que son poderosas para la destrucción, dice, de fortalezas, derribando todo argumento, que es un argumento, derribando todo argumento, que es un argumento. Bueno, un argumento está basado en algo que tú estás experimentando, ¿cierto? Si tú eres la hija de Dios, hermana, ¿por qué está enferma? Y usted se ve al espejo y usted, estoy enfermo, me voy a morir. Si Dios ha dicho, si tú fueras de otra denominación, o fueras parte remanente, tú trabajarías los sábados, tuvieras más dinero. Tuviera más dinero. Por eso tú estás así y tú miras la casita donde vives. Es un argumento. Es algo que te está pasando. Entonces nosotros estamos luchando con Satanás argumento con argumento. Un argumento está sujeto a cambio, sí. Pero una verdad es eterna. Y Pablo nos va a decir cómo nosotros podemos ser libres. Pero tenemos que prestar atención, porque ya cuando estamos con una mentalidad, mis amados, todo lo que se nos dice a nosotros es gris. Hermanos, vamos a orar. Ay, que yo he orado. Hermano, no, mi hermano, porque mire, y es difícil. Y si esa mentalidad no cambia, porque Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo, una mente vieja. Tenemos que renovarnos a través del conocimiento de Dios, que se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. No te renuevas, imagínate, ¿qué va a pasar? Entonces, si no cambias esa mentalidad, entonces tú llegas a tener una fortaleza. Y ahí sí necesitamos entonces los hermanos hacer cadena de oración, necesitamos ir a visitar, necesitamos pedirle al Señor que te libre, que nos ayude, que te ayude de manera especial para que tú puedas realmente tener victoria. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado armas. A la cuenta de 3 diga arma. 1, 2, 3. ¿Qué nos ha dado Dios? Salga de aquí convencido de que el cristiano no vive una vida de fatalismo, de derrota. Hay desiertos, sí, tenemos que enfrentar desiertos, pero el Espíritu de Dios está con nosotros. Cual Jesús podemos ser guiados, podemos alcanzar victoria sobre nuestras más grandes tentaciones. Es claro, y Pablo nos dice, ¿cómo dice? Derribando todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Romanos 10:10. Vamos a ir dando la solución, ¿verdad? Romanos 10:10, hay una declaración allí. Pastor, estoy atribulado. Pero el enemigo ya, ¿qué fue lo que sembró el enemigo? Sembró el pensamiento, se fue de vacaciones, diríamos, y nosotros todavía no estamos lidiando, no con uno, sino con muchos pensamientos ahora. ¿Necesitamos de Dios?
¿Necesitamos de Dios? ¿Necesitamos del Espíritu de Dios? Mis amados. Capítulo 10, versículo 8, Romanos dice: pero tú, ¿qué dices? Cerca de ti está, ¿qué? ¿Cuántos tienen Biblia? Cerca de ti está la palabra, dice aquí, en tu boca y en tu corazón. Yo quiero que usted note que no es suficiente, jóvenes, con que la palabra de Dios esté cerca suya. O sea, no es ese el mensaje aquí. Aparte de que la palabra esté cerca, la palabra tiene que estar ¿dónde? En tu corazón y en tu mente. Es lo que dice. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ustedes saben por qué nosotros vivimos entre pensamientos, mentalidad, porque nos ponemos a pensar lo que Dios no dice de nosotros. Cuando el enemigo venga a tu corazón, la palabra de Dios es para hablarse, es para expresarse. Cuando el enemigo venga a atemorizarte, tú no sirves para nada. ¿Qué dice Cristo? Escrito está. Cristo me redimió en la cruz del Calvario. Mi destino es la victoria. Apocalipsis 6 dice, hablando de los hijos de Dios, salieron venciendo y para vencer. Pero parece que hay derrotas solamente y enaltecemos la maldad. Pero el Señor te dice de manera especial en esta mañana: rompe con todo pensamiento que no se sujeta a mi voluntad. Ese matrimonio puede ser restaurado. Tu vida cristiana puede ser cambiado. Ese hábito que tienes que no te ha dejado ser el cristiano que Dios desea, también tiene solución en el nombre de Jesús. Pero tienes que profesar la palabra de Dios. Ay, hermano, estoy en ansiedad. Estoy en ansiedad. No sé qué hacer. Escrito está, dice la Escritura. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué el pensamiento no se afirma? ¿Por qué no estamos lidiando? Encomienda a Jehová tus obras. Proverbios 19, 16. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Escrito está. ¿O acaso no fue con la palabra de Dios que Cristo enfrentó? Escrito está. Y el Señor quiere de manera en especial que nosotros podamos ser libres de todos esos pensamientos. Dice, muchos son los pensamientos del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. ¿Estás tú permaneciendo en el consejo de Dios? Esa es la clave. En el lugar donde te encuentras, en tu noche más densa, ¿te aferras a Dios? ¿Está viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios? El Señor permite el desierto de la tentación y de la prueba, hermano, para saber lo que hay en tu corazón. Le dijo a Israel: es para saber lo que hay en tu corazón. Si verdad tú has de vivir, no solo de pan. No es el amiguito médico que tú tienes que te va a dar la salud. No son las relaciones que tú tienes. No solo de lo material, no solo del pan, de lo material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra que sale de la boca de Dios, hermana, tiene que ser profesada. Hebreos 10, 23. Así que, hermanos, profesemos con nuestra fe lo que hemos creído. Te estás quedando callado. No está hablando de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. No está compartiendo especialmente la palabra de Dios con otro y decirle: aunque pases por el valle de sombra. Voy a usar a Natanael, que es mi amigo y hermano. Aunque andes en el valle de sombra y de muerte. No nos está diciendo que no vamos a pasar por ahí, por el desierto.
Lo que nos está diciendo es que Dios va a ver y hacerte entender si realmente tú estás en fe, viviendo en fe. Hay algo en tu vida que necesita ser purificado. Y no hay otra manera que no sea a través de ciertas circunstancias que nosotros pasemos. Pero a pesar de eso, el Señor nos dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Llevad todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? Tú no sirves para nada. Sí, pero el Señor, escrito está, en sus manos me tiene esculpido. Soy especial, un especial tesoro para Dios. Eso es lo que la palabra enseña. Es lo que nosotros deberíamos estar experimentando. Cuando Satanás venga a atemorizarte, escrito está. Dios no ha hecho de mí un cobarde, un miedoso. No, 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 no. Estamos en una guerra y Dios nos ha dado espíritu, no de cobardía, sino de poder y dominio propio. El Espíritu Santo está conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, finalmente, ¿cómo ser libres, hermanos? ¿Cómo ser libres de fortalezas mentales? Número 1, arrepiéntase de sus malos pensamientos. ¿Arrepentirnos de qué? Y pedir perdón a Dios. Si hay situaciones duras que estás atravesando, el Señor te va a dar la victoria, pero necesitas arrepentirte. Señor, perdóname. No he creído realmente tu palabra. Estoy en mi desierto, pero sé que tú estás conmigo. Número 2, ¿cómo ser libre de fortalezas mentales? Graba las promesas de Dios en tu mente y en tu corazón. Y cada vez que venga el pensamiento, ya sea sugerido o hablado, dígale: cancelo ese pensamiento en el nombre de Jesús. El Señor me llamó a la victoria, no al miedo. El Señor dijo que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuántos le piden al Señor y le dicen: Señor, quiero ser libre? ¿Hay algún área en tu vida que necesite liberación? ¿Hay un área en tu vida? Podrás tomar analgésico, podrás dormir. Podrás dormir. Escrito está: el consejo de Jehová permanecerá. Escrito está: muchos pensamientos hay en tu corazón, pero si te sujetas a la voluntad de Dios, el Señor te va a dar la victoria en esta hora. ¿Cuántos desean: Señor, hazme libre? Señor, perdóname de mis pecados, perdona todos mis pecados. ¿Cuál es el argumento, te pregunto, que el diablo está usando para que tú no sirvas a Dios? Sí, el diablo pone mucho argumento para no servir a Dios. Pero en esta hora tú le puedes decir: Señor, yo entendí. No puedo amar a nadie más que a ti. Sé que tú estás conmigo, aún en medio de esta situación. Nadie lo sabe, pero sé que en mi desierto de prueba, tú me vas a sacar victorioso. ¿Quién le dice eso al Señor? ¿Por qué no ponernos de pie, mis queridos y apreciados hermanos? Y decirle: Señor, hazme libre de todo pensamiento. Señor, quita de mi vida todo lo que no se sujeta a tu voluntad. Tú me has llamado a esta experiencia cristiana para vencer. Y así tiene que ser. No es porque yo lo sienta, Señor. Es porque tu palabra es verdad. Y yo me aferro a ti, Señor. Job lo entendió y dijo: yo sé que Él me conoce. Me probará y saldré como oro. En las pruebas nos damos cuenta de qué estamos hechos. Vamos a postrarnos de rodillas. Le vamos a pedir por favor al líder rápidamente que nos ministre con una canción de oración. Yo voy a durar 1 minuto. Usted va a durar orando. Pídele al Señor en qué área de su vida usted quiere ser libre. Esto es por fe. Esto es fe. Esto es fe. Vamos a pedirle 1 minuto y luego yo concluyo con la oración final.
Padre de amor, Señor de la gloria, Dios soberano, estamos arrodillados aquí delante de ti, en tu presencia. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros malos pensamientos. El enemigo ha tratado, Señor, de destruir a tus hijos. Pero aquí hay alguien, Señor, que necesita libertad. Señor, dale la victoria. Que en sus días más tristes, que podamos ser cual Cristo. Encomendarnos a ti. Porque sabemos que en los desiertos de prueba, Señor, es que nuestra fe se ejercita. Tú no lo provocas, pero tu providencia, Señor, nos ayuda a entender allí que no solo de lo material, sino de cada palabra que sale de tu boca. Bendice esta congregación una vez más. Haz libre cualquier joven, Señor, que tenga un hábito malsano, un matrimonio, Señor, que se esté desmoronando y el enemigo ha sembrado la semilla del pensamiento. Puede ser que haya una mentalidad, o Dios ha pensado regresar al mundo. Pero queremos, Señor, que con tus brazos de amor podamos decir cual Cristo escrito está, Señor. Tú estás con nosotros, nos guiará y nos dará la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga grandemente. Maranata.